Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha estado dando vueltas en la cabeza a muchos, y es que, bueno, prepárense porque vamos a desmenuzar una situación que tiene a medio mundo comentando, debatiendo y sinceramente un poquito intrigado. Hablamos de la supuesta venganza de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han escuchado bien. ¿Se estarán vengando el uno del otro? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Es todo un montaje mediático o hay algo de verdad detrás de los titulares? Vamos a sumergirnos en esta maraña de rumores, especulaciones y, quizás, verdades ocultas. Y antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos a nuestro canal, les doy la bienvenida oficialmente. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. Imaginen la escena. Dos de los actores turcos más populares del momento, Can Yaman y de Method Demir. Protagonistas de Erkenci, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que el público, desde el primer episodio, los vio como la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de un romance florecieron casi al instante, y por mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un silencio elocuente. Sin embargo, las fotos, los gestos, las miradas, todo parecía confirmarlo. La relación se hizo pública, al menos para el ojo atento de la prensa y los fanáticos, y durante un tiempo, pareció una historia de cuento de hadas. Viajes juntos, declaraciones veladas de amor, la admiración mutua, todo apuntaba a un futuro juntos. Era la pareja de moda, la que todos esperaban ver juntos en cada alfombra roja, en cada evento, en cada oportunidad que la vida les brindara. La fantasía del público se alimentaba de cada detalle, creando un aura de perfección que, con el tiempo, se revelaría como algo mucho más complejo. Pero como suele suceder en este mundillo tan apasionante y a la vez tan volátil, las cosas cambiaron. Y de repente, después de un periodo de aparente felicidad, la noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría. Y aquí es donde empieza la parte jugosa, la que nos hace levantar las cejas y preguntar ¿qué pasó realmente? La versión oficial, como suele ser, fue un tanto vaga, diferencias irreconciliables, caminos que se separan. Palabras bonitas para encubrir, quizás, un drama mayor, un torbellino de emociones y situaciones que prefirieron no compartir con el público. Estas frases, tan comunes en el argot de las rupturas de celebridades, a menudo dejan más preguntas que respuestas, invitando a la especulación y a la búsqueda de pistas ocultas. Ahora, ¿por qué hablamos de venganza? Porque, según las teorías más extendidas y las filtraciones que aparecen de vez en cuando en los medios turcos y latinos, parece que la ruptura no fue tan amistosa como se presentaba. Y aquí es donde entra la posible venganza. Por un lado, se rumorea que Can Yaman, tras la ruptura, se sintió herido, quizás utilizado, y que algunas de sus acciones posteriores habrían sido una respuesta a la forma en que terminaron las cosas. Se habla de ciertas declaraciones que dio a la prensa, donde insinuaba que su relación había sido más intensa de lo que la otra parte quería admitir, o que él había puesto más de su parte. Pequeños dardos, que quizás pasaron desapercibidos para muchos, pero que para quienes seguían de cerca la historia, sonaban a una especie de desquite pasivo-agresivo, un intento sutil de marcar territorio o de hacer sentir a la otra persona las consecuencias de la ruptura. Es como si, tras el telón, se hubieran desatado las fuerzas de un despecho convertido en estrategia. Pero la cosa se pone aún más interesante si consideramos la supuesta venganza desde el lado de Method Demir. Se comenta que tras el fin de la relación, y quizás sintiéndose ella también dolida o presionada por la atención mediática, habría tomado decisiones profesionales que podrían interpretarse como una forma de seguir adelante y, de paso, quizás demostrarle a Can que ella también es una fuerza a tener en cuenta. Por ejemplo, su éxito posterior con otros proyectos, sus colaboraciones internacionales, el hecho de que ella se ha mantenido quizás más enfocada en su carrera de forma visible y sólida, podría ser visto por algunos como una forma de demostrar independencia y talento, sin necesidad de depender de su antigua relación. Cada nuevo proyecto exitoso, cada premio, cada aparición pública donde irradia confianza y éxito, se convierte en una pieza más en el supuesto tablero de ajedrez de esta venganza, una forma de gritar al mundo que su brillo no se apaga con una relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad, la estrategia mediática y la especulación es increíblemente delgada. Los representantes de ambos actores, como era de esperar,
Han mantenido un perfil bajo y no han entrado en detalles. Y esto, amigos míos, es música para los oídos de los rumores. Cuando no hay negaciones rotundas, la imaginación vuela, y los medios, ávidos de contenido, se encargan de rellenar los huecos con las teorías más jugosas. Es la receta perfecta para un sainete mediático que mantiene a la audiencia enganchada. Piensen en esto, ambos son figuras públicas de primer orden. Una ruptura pública, especialmente entre dos personas con tanta química y con una base de fans tan apasionada, genera muchísimo interés. ¿Podría ser que parte de esta venganza sea, en realidad, una forma de mantener el interés mediático? Un juego de sombras donde se alimentan los rumores para mantener a sus nombres en la palestra. No sería la primera vez que una pareja de famosos utiliza su relación, e incluso su ruptura, para generar atención. Y en el mundo de la actuación, la atención es oro. Es un arma de doble filo, puede catapultarte a la fama, pero también puede ser una presión insoportable. Quizás la venganza sea, en parte, una estrategia calculada para seguir siendo relevantes en una industria tan competitiva. Además, es importante recordar que la relación entre Can y Demet surgió en un momento en que ambos estaban en la cima de su popularidad gracias a Erkencicus. El éxito de la serie se trasladó de forma natural a su vida personal, y el público quería verlos juntos, deseaba que la magia de la pantalla se hiciera realidad. Quizás la presión de mantener esa imagen, esa expectativa, fue demasiado para ellos. Y cuando una relación termina, las emociones son reales. El dolor, la decepción, el orgullo herido, todo eso existe. Y la forma en que una persona maneja esas emociones en público puede ser interpretada de muchas maneras, magnificada por la lente de los medios y la imaginación de los fans. Es fácil proyectar nuestras propias experiencias y deseos en las vidas de las celebridades. Por otro lado, se especula mucho sobre si alguno de ellos ha intentado sabotear al otro, de forma sutil, en su carrera. ¿Ha habido alguna conversación para que no participaran en ciertos proyectos? ¿Alguna filtración malintencionada? Es difícil de probar y la mayoría de estas teorías se basan en según fuentes cercanas, o se rumorea que. Pero la idea de una venganza va más allá de las simples palabras o las acciones individuales. Implica un deseo de ver al otro fracasar, o de demostrarle que uno está mejor sin el otro. Es una narrativa potente cargada de drama y conflicto, que resuena con el público que adora las historias de rivalidad y superación. Analizando la trayectoria de ambos después de la ruptura, podemos ver que ambos han seguido cosechando éxitos. Can Yaman ha triunfado en Italia con Viola come il mare y ha estado involucrado en grandes producciones, demostrando su versatilidad y su creciente popularidad en Europa. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía con proyectos muy exitosos y ha dado pasos importantes a nivel internacional con series y colaboraciones, como su participación en La Casa de Papel o su papel en The Girl y Like Forgot Her Glasses, y le han valido el reconocimiento global. Si fuera una guerra de venganza, ¿quién está ganando? La verdad es que ambos están triunfando, lo cual complica la narrativa de una venganza unilateral. Quizás la verdadera venganza sea precisamente demostrar que son capaces de brillar por sí solos, y que su éxito no dependía de la relación, sino de su propio talento y esfuerzo. Otro aspecto a considerar es la cultura en la que se desenvuelven. En Turquía, la vida privada de las celebridades está muy expuesta, y las presiones mediáticas son enormes. Las relaciones, los matrimonios, las rupturas, todo es objeto de escrutinio. Los tabloides y las revistas de corazón turcas son particularmente intrusivos, y cualquier desliz o declaración ambigua se convierte en el tema principal durante semanas. Esto puede llevar a situaciones donde las apariciones públicas, las declaraciones e incluso las ausencias se interpretan como mensajes ocultos, como piezas de un rompecabezas que el público intenta armar. Entonces, ¿hay una venganza? Personalmente creo que es más complejo que eso. No creo que haya un plan malévolo orquestado para destruir al otro. Lo que sí creo es que hay emociones reales, presiones mediáticas intensas, y la necesidad de protegerse y seguir adelante. Y en ese proceso, algunas acciones pueden ser malinterpretadas, o deliberadamente presentadas por terceros de una manera sensacionalista. El duelo de una ruptura pública es un proceso complicado, y las reacciones pueden ser interpretadas de formas muy diversas por quienes observan desde fuera. Es posible que Can Yaman, al sentirse quizás despechado, haya hecho algún comentario sarcástico o ambiguo en entrevistas, buscando una validación o una forma de desahogarse.
Y es posible que Demet Özdemir, al querer demostrar su independencia y su valía como actriz, haya enfocado toda su energía en su carrera, y cada nuevo éxito se ha visto por los fans como un mensaje para su ex, una forma de decirle, mira lo que te pierdes, o soy capaz de lograr grandes cosas por mí misma. Pero llamarlo venganza me parece quizás un poco fuerte y simplista. Podríamos hablar de una reafirmación de su valía individual, de un seguir adelante con fuerza tras una experiencia dolorosa, o simplemente de la evolución natural de dos artistas que buscan crecer en sus respectivas carreras. Lo que sí es innegable es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue cautivando al público. Su química en Erkencikus fue mágica, un fenómeno que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones de espectadores. Y la idea de que su relación haya tenido altibajos y quizás un final no tan dulce, solo añade un toque de drama humano a sus figuras públicas, haciéndolas más cercanas y comprensibles. El público se identifica con estas historias porque, en el fondo, todos hemos vivido decepciones amorosas, hemos sentido la necesidad de demostrar que podemos salir adelante y hemos sido testigos de cómo las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden tener un final inesperado. La fragilidad humana, incluso en el mundo de las estrellas, es algo con lo que todos podemos conectar. Así que, para resumir, la supuesta venganza entre Can Yaman y Demet Özdemir es, en gran medida, una construcción mediática alimentada por la especulación y la interpretación de sus acciones posteriores a su ruptura. Los rumores, las filtraciones y la propia naturaleza del espectáculo contribuyen a alimentar esta narrativa. Si bien es posible que haya habido emociones heridas y deseos de reafirmación por parte de ambos, la idea de un plan de venganza orquestado con el único fin de perjudicar al otro es, probablemente, una hipérbole, una exageración para hacer la historia más dramática. Lo que sí podemos decir con certeza es que ambos han demostrado una gran fortaleza y resiliencia, y han seguido cosechando éxitos en sus carreras, lo cual, en sí mismo, es la mejor respuesta a cualquier adversidad, el mayor triunfo ante cualquier desafío. Su camino hacia el éxito individual es, quizás, la única venganza que importa. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Hemos navegado por las turbulentas aguas de los rumores y las especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en esta historia de venganza? ¿O creen que es solo la naturaleza del espectáculo, un juego de apariencias y estrategias mediáticas? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sobre este tema tan apasionante. Compartan sus teorías, sus impresiones, y hagamos de esta sección de comentarios un espacio de diálogo vibrante. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir explorando los secretos y las historias del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos que también son fanáticos de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para ser parte de nuestra increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante.